tu recompensa, ¿no? Entonces, para adelante, chicos. Vamos. Bien, entonces, estas malformaciones son un grupo diverso de alteraciones estructurales y funcionales, ¿no? Del sistema urinario, que se van a originar durante el desarrollo embrionario. Aproximadamente son 20 a 30%, ¿no? Malformaciones que se pueden detectar prenatalmente. Y la ecografía es un método diagnóstico muy, muy importante, ¿no? Que nos va a apoyar en cuanto al tema de determinar ciertas patologías, ¿no? O adelantarnos a algún tipo de tratamiento. Existen formas leves y asintomáticas, incluso hay algunas alteraciones que quizás nunca uno se las imagina hasta que pide una ecografía y pues bueno, incidentalmente se ve algo, ¿no? Como las agenesias unilaterales, ¿no? Los riñones supernumerarios que vamos a ver más adelante. Entonces, con una simple ecografía uno se da cuenta. Hay pacientes que acuden a nuestra consulta, pacientes de 60 años que se hacen una ecografía por primera vez y ven que siempre vivieron con un solo riñón, ¿no? Entonces son cosas que uno va viendo. Pero bueno, también existen formas mucho más graves que pueden llevar a daño renal severo, ¿no? A los pacientes. La frecuencia es de 1 a 500 recién nacidos vivos. Bien, entonces empezamos con una pregunta, ¿no? Esto siempre es importante ver cuál es el conocimiento acerca de un tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hallazgo ecográfico prenatal más característico de las válvulas de uretra posterior? No sé si alguien quisiera participar o responder. ¿Alguien en clase? ¿O voy llamando? Intentemos asimilar, ¿no? Que es una clase presencial, entonces la participación siempre es importante. Vamos, chicos, es importante que participe, lancen ideas, ¿no? No hay ningún inconveniente. ¿Alguien que quiera responder esta pregunta? ¿O tenga alguna idea? ¿O nadie? ¿Daniela, tal vez? ¿Daniela Jimena? ¿Estás ahí? Sí, doctor. No sé, ¿qué te parece la pregunta? ¿Qué respuesta darías? ¿Algún conocimiento de este tema? Mm, la verdad, no, es primera vez que veo este tema, doctor. No sabría la respuesta. No, tranquila, está bien. Bueno, las válvulas de uretra posterior, como vamos a ver más adelante, son como membranas, ¿no? Que es característico en niños, ¿no? Esto no se presenta en mujeres, solo en niños. Son como membranas que están en la uretra posterior, ¿no? Que van a causar una obstrucción y por ende va a llevar a una acumulación, pues, de orina, ¿no? La orina no va a salir, la vejiga se va a distender. Entonces, si hay una vejiga distendida, suele haber hidronefrosis bilateral, ¿no? Entonces, como ven ahí, causa una, bueno, obstrucción urinaria baja en varones, es la causa más frecuente de obstrucción urinaria baja en varones, ¿no? En niños, donde van a producir una dilatación retrógrada, vejiga distendida, ureteres dilatados, hidronefrosis bilateral y obviamente nos lleva a un daño renal, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, la siguiente pregunta. A ver, Ángela, ¿estás ahí? Hola. Sí, doctor. Hola, Ángela, ¿cómo estás? Buenas noches. Mira, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el estudio diagnóstico de elección para confirmar el reflujo vesicoureteral? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? Sí, doctor. La C, la Sí. cistografía miccional. Ya. ¿Y por qué no la A? Doctor, porque yo leí que era el gol de estándar en sí para visualizar lo que era reflujo de orina.
Claro, es que la ecografía no es un estudio dinámico como tal, ¿no? En cambio, la uretrografía miccional o la uretrocistografía miccional sí es un estudio dinámico, se hace en fases, ¿no? Incluso en fases postmiccionales, ¿no? Donde nos va a dar una idea de cómo el contraste regresa, ¿no? De vejiga va pintando los uretres, riñones, dependiendo del grado de severidad del reflujo, ¿no? Pero está muy bien. Muy bien, Ángela, gracias. Entonces, bueno, como más o menos estábamos comentando, va a permitir, ¿no? La visualización del paso retrógrado de orina hacia la vejiga y, bueno, obviamente las uretres, ¿no? Y dependiendo de la forma, como vamos a ver más adelante, cómo es que pintan los uretres o riñón o las vías urinarias superiores, es que uno va a determinar el grado y, bueno, eso puede ver el tema del tratamiento también. A ver, vamos con una última pregunta. Ajá. Vamos con Lisbeth. ¿Estás ahí? Hola. Eh, Doctor, buenas noches. ¿Logra escucharme? Sí, sí te escucho, Lisbeth. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la consecuencia más característica de la agenesia renal bilateral en el feto? No sé si tienes alguna idea, algo, a ver por ahí, tal vez. Mm, ¿Cuál es la consecuencia? Podría ser la oligohidramnios, Ujú. Sí, claro, claro, claro. ¿Y por qué? ¿Tienes alguna idea por qué es? porque bueno, cuando es bueno, el feto, el líquido amniótico se va a formar principalmente por la orina fetal. Ujú, ujú, ujú. Claro, claro. Entonces, si no hay riñones, pues no hay producción, no hay orina y no hay líquido amniótico, ¿no? Se da una secuencia de Potter, incluso, ¿no? No sé si has escuchado la secuencia de Potter, ¿no? Bueno, sí, hay una secuencia de Potter, ¿no? Que va junto a hipoplasia pulmonar, ¿no? Hay una fascia característica, hipertelorismo y demás. Y obviamente, pues, ¿no? Consecuencia de la agenesia renal. Bueno, chicos, es más que todo un tema introductorio, ¿no? Para que tengan una idea de lo que vamos a ir viendo. Perfecto, gracias. Gracias, Isabel. Bien, entonces vamos a hablar un poco de lo que es el CACUT, ¿no? Eh, el CACUT, como sus siglas están ahí, ¿no? Como dicen, Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract, que en español es anomalías congénitas de riñón y el tracto urinario. Va a englobar una serie de patologías, ¿no? Congénitas, que se ven aquí, en este cuadrito. A ver, vamos a ver. Aquí. Entonces, de este cuadrito van a salir varias preguntas, definitivamente, ¿no? Para el examen. Bueno, voy a enviar unas preguntas de este cuadrito. Así que creo que es la parte más importante de lo que vamos a tocar, ¿no? Entonces, bueno, como ven ahí, va a depender mucho del número, del tamaño, posición, hay algunos cuadros aislados que tenemos a ver, displasia o dilatación, ¿no? Vamos a ir desarrollando uno tras otro. Entonces vamos primero con el tema del número. En cuanto al número, tenemos pues la agenesia renal, ¿no? Que puede ser la ausencia total del desarrollo de riñones, ¿no? Esto puede ser dado de 1 a 2.000 recién nacidos vivos, en un escenario de restricción de crecimiento intrauterino, gestaciones múltiples. El diagnóstico es ecográfico, definitivamente, ¿no? Y como más o menos comentamos en la pregunta, oligoramio severo, pues nos puede ayudar a pensar en esto, ¿no? En el caso del síndrome Mayer-Rokitansky en mujeres con menorrea primaria, bueno, la agenesia renal unilateral usualmente es la que está asociada, ¿no? No bilateral, sino unilateral. Y como ven, ¿no? Solo un riñoncito, no se ve más. Como ven aquí también, ¿no? Esta es una urografía excretoria, donde se pinta solamente un sistema colector, el uréter y demás. El otro no llega a pintarse, ¿no? O como ven aquí, ¿no? Solamente un riñoncito. Esta es una fase. Ay, ¿qué fase es esta de la tomografía? Uy, a ver. Espera.
A ver, a ver, a ver. Está Karim Mamani. Hola. Sí, doctor, buenas noches. Hola, Karim. ¿Qué fase es esta de la tomografía, la que estoy enseñando aquí? ¿Qué fases? Ujú, de la tomografía. Ah, ¿Qué fase arterial, venosa, nefrogénica, ¿no? ¿Hay otra más? mm, ¿Alguna idea? la nefrogénica. ¿Sí, tú crees? Sí, sí, doctor, creo que sí. Bueno, esa es la fase excretoria, ¿no? Porque se pinta lo que es el uréter, la pelvis, ¿no? La vejiga. ¿Ves Ujú, cómo se pinta de blanco? Es el paso de la ujú, orina, ¿no? Muy importante. Ujú. Bien, también existe una clasificación por números, ¿no? Como decía, riñones supernumerarios, muy raros, la verdad. Cada riñón tiene su propia cápsula, su propio sistema colector e incluso su propio sistema de irrigación, sus propios vasos, ¿no? Usualmente es sintomático, la verdad que el hallazgo es súper incidental. Cuando bueno, solemos evidenciarlo, están al lado ipsilateral, ¿no? Caudal al lado ipsilateral. Bueno, otra alteración es la hipoplasia renal. Suele deberse a genes, ¿no? A mutaciones de genes en el desarrollo renal. También está en escenarios de restricción del crecimiento intrauterino, fármacos en embarazo, o bueno, sustancias nocivas, obviamente. Y el diagnóstico también es ecográfico, ¿no? Entonces se puede ver por ecografía. Y es importante mencionar que cuando hay una hipoplasia, suele el otro riñón compensar, ¿no? El lado contralateral. Pregunta examen también, ¿no? Hipertrofia renal compensatora, lado contralateral. Ujú. La posición, ¿no? Existe riñones que van a variar en su posición, ¿no? No asciende de la pelvis hasta la fosa renal, suelen ser asintomáticos, ¿no? Y si hay síntomas, pues también suelen ser riesgo incidental, ¿no? Cálculos es lo más frecuente que podemos ver en estos pacientes. Cuadros de cólico, tomografías y evidenciamos el riñón en otra posición. O infecciones también muy importantes que nos llevan a pedirles ecografías y por ecografía no se ve el riñón, ¿no? Les pedimos una tomografía y se ve en otra posición, ¿no? Entonces tiene varias posiciones pélvicas, ilíacas, abdominales, torácicas, cefálicas, como vamos a ver también. ¿Y más? Bueno, como decía, pélvicas, ilíacas, abdominales, cefálicas, torácicas. Son las posiciones que pueden tener bueno, estas ectopias renales, ¿no? Bien, la otra patología es el riñón en herradura. No sé si han visto o han escuchado. Es una anomalía de fusión muy frecuente, bueno, la más frecuente. Da de 1 a 10.000 recién nacidos vivos. Pregunta examen, el 90% ocurre en los polos distales, ¿no? Ahí es donde se da la fusión, ¿no? No tanto en los superiores, sino en los superiores, sino en los distales o inferiores, ¿no? Es más frecuente en hombres, mantiene ambos su propio sistema colector y ureteral separados y se suele asociar a aneurismas de aorta abdominal. Ujú. Bueno, existe otro cuadro que es la mal rotación, ¿no? Entonces, ven aquí, esta es la posición habitual del riñón, pero pues no puede cambiar de su posición, ¿no? Lo cual puede dificultarnos la cirugía o las intervenciones endoscópicas que tan en moda o que tan en boga están actualmente, ¿no? Las mal rotaciones. O las cirugías laparoscópicas, ¿no? En efectomías parciales, en efectomías radicales también, ¿no? En pieloplastías, bueno, en todo tipo de intervenciones renales, ureterales, esto sí nos lleva a alguna dificultad o complejidad en el caso, ¿no? Ujú. Bien, también tenemos la displasia renal, ¿no? Que es de 2 a 4 mil recién nacidos, unio bilateral, usualmente está asociado a formación de quistes o tejidos no funcionantes, ¿no? Nuevamente por ecografía, ¿no? Displasia quística o multiquística. Muy bien, hasta ahí hemos visto la parte, ¿no? Del tema de displasia. Ahora vamos con la clasificación por dilatación. Vamos a ver obstructivas y no obstructivas. En el, en el- en el escenario de obstructivas tenemos la estenosis pieloureteral,
Esta es una estrechez entre la pelvis renal y el uréter, ¿no? Hay una hidronefrosis que nos puede llevar con el tiempo a una pérdida de función renal. Puede ser por causas intrínsecas, hay un segmento pues que no se mueve, no es dinámico, hipoplásico, o también puede ser por causas extrínsecas, hay vasos polares, ¿no? Que estrangulan al uréter, y esto nos lleva a una estrellosis, ¿no? Una estrechez. ¿Cómo podemos verlo? A ver, pacientes con cuadros febriles, ¿no? Hematurias, dolores abdominales, el diagnóstico es ecográfico inicialmente, ¿no? Pero la severidad, esta obstrucción o esta estenosis nos va a ser apoyado por una gamografía, ¿no? Que nos da esta curva de captación o eliminación, ¿no? De rayos isótopo. Y el tratamiento, básicamente, cuando pues, lo requiere, es un tratamiento quirúrgico que se denomina pieloplastía, ¿no? Entonces, manejo quirúrgico en estenosis bilateral, pregunta examen, tratamiento quirúrgico, pieloplastía, ¿no? Y podemos verlo, ¿no? Cómo existe una obstrucción a este nivel, ¿no? Lo que se hace es que se secciona esta zona de aquí, con parte de pelvis sana, ¿no? Y se hace una nueva unión, ¿no? Una nueva yup, decimos nosotros, ¿no? Aquí también se puede ver, ¿no? La estrechez o la estenosis, claramente aquí. Ven aquí cómo se corta un segmento del segmento enfermo, más una parte del segmento sano, se une y bueno, es una rafia, ¿no? Como tal. Pieloplastia, chicos, pieloplastia. Mediante cirugía abierta, puede ser mediante cirugía laparoscópica y también, bueno, obviamente existe ahora la tan en boga cirugía robótica, ¿no? Que también es importante. Bueno, luego tenemos una estenosis urétero-vesical, ¿no? Ya hemos visto la estenosis proximal, ¿no? Arriba, y ahora vamos a ver una estenosis más distal, ¿no? Abajo. Una obstrucción funcional, una anatómica de la unión del uréter y vejiga, hay una dilatación del uréter y conforme vamos viendo y no se maneje un compromiso, hay un compromiso renal. En el segmento distal puede estar peristáltico o estrecho. Definitivamente la ecografía es un examen inicial, ¿no? Que siempre vamos a pedir. Bueno, puede haber dolor abdominal, masa abdominal, infecciones urinarias. Aquí el manejo es más variado también, ¿no? Puede ser o conservador o quirúrgico. En el caso de estenosis bilateral vimos que el manejo quirúrgico recibe el nombre de pieloplastia. En el caso de esta estenosis uretrovesical recibe el nombre de reimplante ureteral. ¿Ya? Importante que sepamos esto. Y todo megureter sin reflujo, pensemos en estenosis vesicoureteral, ¿no? Pregunta de examen. Megureter sin reflujo, estenosis vesicoureteral. Ahí les estoy lanzando las opciones de preguntas, chicas, ¿eh? Bien. Lo otro que tenemos es la válvula de uretra posterior, ¿no? Lo que justo vimos en el caso. Son membranas que van a dificultar el flujo, ¿no? De paso en varones. Como vimos, hay un aumento de presión, ¿no? La orina suele pasar a la vejiga, a los uréteres, ¿no? Dañan progresivamente el riñón, hay un alto riesgo de insuficiencia renal, por eso el tratamiento debe ser pronto. Nuevamente, la ecografía, siempre, ¿no? Siempre lo que pedimos, nos apoyamos con una uretrocistografía, como vemos aquí, uretrocistografía, y a este nivel vemos una pequeña estrechez, ¿no? Y como esto se abomba, por decirlo así, ¿no? Se dilata, ¿no? La uretra posterior. Bueno, vemos que el chorro es débil, hay una disminución en el volumen de orina, infecciones urinarias. Entonces el manejo es el siguiente. Manejo inicial, descompresivo. Sondaje o vesicostomía. Sondaje o vesicostomía. Y el manejo definitivo es la ablación endoscópica de estas válvulas, ¿no? Es como que las cauterizamos, las quemamos, ¿no? Entonces, causa más frecuente de obstrucción urinaria baja en niños, válvula uretra posterior. Otra pregunta esa, ¿eh? Como ven, esta es una imagen endoscópica, ¿no? Cómo es que se corta, se cauteriza, se eliminan estas valvas. Ven cómo aquí queda libre, queda abierta, ¿no? Ujú. Muy bien. Vamos a reflujo vesicolateral, ¿no? Bueno, como sabemos, paso retrógrado de orina. Existe una falla en el mecanismo, ¿no? A nivel de la unión urétero-vesical, ¿no?
Recordemos que existe un mecanismo antirreflujo, ¿no? Que logra ser vencido. Puede ser congénito, así nació, o secundario a válvula uretra posterior, vejigas neurogénicas y demás. Aquí lo importante o lo que se tiene ustedes que llevar es la clasificación, ¿no? De reflujo vesicoureteral. Ahí lo vamos a ver. Eh, bueno, existen hitos febriles, el manejo suele ser conservador, de grado 1, grado 3, y el manejo quirúrgico, que puede ser reimplante o tratamiento endoscópico también, grado 4, grado 5, ¿no? La uretrosistografía misional es el estudio de elección, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, chicos, miren, cómo es que en el grado 1 se afecta el uréter, se logra ver cómo el contraste llega al uréter sin dilatarlo, ¿no? Sin dilatarlo. En el grado 2, cómo llega al uréter y pelvis renal sin dilatarlo, sin dilatarlo. Aquí se ve cómo, nuevamente, coge el uréter y pelvis con una ligera dilatación del uréter. Aquí ya existe en el grado 4 una dilatación del uréter y pelvis, pero sin causar deformidad. Y en el caso del grado 5, donde existe ya deformidad, ¿no? Más o menos así como se clasifica el tema de reflujo. Esto sí va a ser pregunta de examen, definitivamente, ¿no? Bien. Existen otras alteraciones, como lo es una duplicidad, ¿no? Del sistema pielocalicial. Tenemos una duplicidad pielocalicial completa, como ven aquí, ¿no? O incompleta, donde pues existen pielones, ¿no? Pielón superior, inferior, cada uno tiene su propio sistema colector y a la mitad, ¿no? Bueno, a un cierto nivel se unen, llegan a ser uno solo y desembocan en la vejiga. En el caso del sistema pielocalicial completo o la duplicidad del sistema pielocalicial completo, cada segmento tiene su propio orificio desembocador en la vejiga, ¿no? Y se da pues el fenómeno de Ley o de Weiner-Meyer, ¿no? Esta definitivamente es pregunta de examen, ¿no? Donde se ve que el polo superior, ¿no? Desemboca más caudalmente, más abajo y medialmente. Mientras que el polo inferior lo hace más hacia arriba y lateralmente, ¿no? Pregunta, pregunta, pregunta de examen. Esto sí es importante, ¿no? Ley de Weiner-Meyer. Bien, y entre bueno, otras normalidades tenemos el ureterocele, ¿no? Que es una dilatación quística del segmento terminal del intravesical del uréter, como ven aquí, ¿no? Una formación quística, que se ve claramente aquí, se ve claramente por aquí, por aquí, por aquí. Imagen endoscópica, por urografía, ven la cabeza de cobra, ¿no? Como se le dice, signo de cabeza de cobra, por urografía excretoria, signo de cabeza de cobra, ¿no? El manejo suele ser endoscópico en la mayoría de veces, aunque existen ureteroceles gigantes que, bueno, podrían hacerse de forma abierta, laparoscópica y robótica también, ¿no? Entonces, ureterocele, chicos, ureterocele. Bien. Bueno, rápidamente, concisamente hemos visto algunas malformaciones genitourinarias. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta, algún aporte tal vez. ¿Algo, chicos? ¿Todo Doctor, claro? yo tenía una consulta. Sí. En la estenosis ureterovesical mencionaron lo del megauréter sin reflujo. Eso no entendí muy bien. Eh, Aquí. Sí. Bien, entonces, a ver, vamos a colocar una imagen. A ver, a ver. Ya. Lo que pasa, a ver, ¿no? Bueno, no es este caso, ¿no? Pero vamos a imaginar, ¿no? Que en el caso de el segmento distal, en esta zona, de aquí, ¿no? Se puede ver, ¿no? Mi cursor. ¿Se ve? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, en este segmento, o bien está cerrado, o bien no llega a expulsar la orina, ¿no? Entonces, cuando tú le haces te apoyas con otro examen como lo es la uretrocistografía, ¿no? Como hemos visto, para ver reflujo, la orina o el líquido que queda aquí en la vejiga no llega hacia arriba, ¿no? No se nota una
un reflujo, ¿no? Como tal. ¿Qué es eso? Megauréter sin reflujo probablemente sea una estrechez de la unión urétero-vesical, ¿no? Es básicamente lo que dice, ¿no? Solo eso. Si hay reflujo, bueno, es una enfermedad por reflujo, ¿no? Vesicolateral. Pero si no se ve por reflujo por este estudio radiográfico, probablemente estemos frente a una estrechez, ¿no? De la unión urétero-vesical. Y en ese caso que dijimos, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico? ¿Qué nombre recibe? ¿Cirugía? Reimplante uretral, no reimplante uretral, reimplante uretral. Bueno, sí, ¿no? No es tan complejo de entender esa parte. Entonces, pregunta, ¿no? Megauréter sin reflujo, estenosis vesicoureteral, más probable. ¿Alguna duda más que tengan, chicos, chicas? Doctor, lo que dijo de la válvula lateral posterior era más frecuente en niños. ¿A qué se refiere? No entendí bien esa parte yo. Sí. eh, bueno, definitivamente la uretra posterior, eh, tenemos que ver, pues, ¿no? La uretra. Tenemos uretra anterior y uretra posterior, ¿no? Esta uretra posterior solamente es en varones, ¿no? Uretra anterior también en varones. Se da básicamente en ellos, ¿no? Porque ahí está la próstata, como tal. Los niños también tienen próstata, los lactantes tienen próstata, los recién nacidos tienen próstata también, ¿no? Entonces, a este nivel, entre la... A ver, creo que acá lo tengo, vamos a verlo. Voy a adelantar un poquito, chicos, ¿no? No sé si pueden ver aquí. Ya, entonces tenemos la uretra anterior y la uretra posterior, ¿no? Entonces, a este nivel, ¿no? Donde está entre la uretra anterior y la uretra posterior, en los niños se desarrollan unas válvulas, como que son como membranas, ¿no? Entonces, estas membranas cierran, obstruyen la vía urinaria, ¿no? No, esto no se da en mujeres, porque en mujeres no hay próstata, no se desarrollan estas válvulas, la uretra es pequeña. En el caso de varón es diferente, ¿no? Por eso es tradicional en varones, ¿no? Por eso, niños, ¿no? Con obstrucción baja, lo más frecuente que sean valvas de uretra posterior, ¿no? Y estas valvas de uretra posterior, el diagnóstico es pronto, ¿ah? No es que te da un niño de 10 años y recién le dan el diagnóstico, ¿no? Usualmente son lactantes, ¿no? Recién nacidos donde se ve esto. ¿Y cómo se dan cuenta? Pues porque no orina, el abdomen está totalmente distendido, ¿no? Tendencia al llanto, fiebre, infecciones urinarias. Así es como uno se va dando cuenta. Ecografías, hidronefrosis. Si tú tienes a un niño con hidronefrosis, tienes que pensar en esta posibilidad, pues, ¿no? Ujú. A eso más o menos se refería. ¿Alguna duda más, chicos, chicas? ¿No? Con confianza. Tenemos una hora y media más, así que no suelten. ¿No? ¿Todo claro? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, antes de pasar este tema, a ver, déjame ver. Está Fernanda, Mariel. Hola. Está. Valeria Medina. ¿Está? Valeria. ¿Tampoco?
Camila, Fernanda. Buenas noches, Doc, ¿me escucha? Sí, te escucho, Camila. A ver, ¿en qué patología veíamos el signo de la cabeza de cobra? En el ureterocele. ¿Y esto era mediante qué examen? Ay, uno que creo que abrevió UE, pero no escuché bien qué era. Urografía excretoria, ¿no? Ah, ya. Urografía excretoria. Ajá. Doctor, y hablando de esa patología, o sea, Sí, ¿pertenece a las no obstructivas o es una aparte? es una... mira, podría enmarcarse en el grupo de obstructivas. Podría enmarcarse. Pero bueno, la revisión que hice este artículo no lo considera como tal, ¿no? Pero sí, el ureterocele, como ven aquí, ¿dónde está? Buena pregunta, Camila. Este saco que ven acá, ahí, espérame, aquí está. Este saquito, no, pues no se puede ver aquí, pero aquí está el orificio del meato, por donde de alguna forma sale la orina, pero la orina sale pues con cierta dificultad, ¿no? Y se acumula en este saco de acá. Entonces es como que orina que se va acumulando. Sí, estaría dentro de las obstructivas, ¿no? Probablemente. Buena pregunta. A ver, entonces vamos con Alessandro. Hola, Alessandro. ¿Dónde está? A ver. Vamos con Stephanie Alessandra. Sí, doctor. Hola, Stephanie, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar acerca de la ley de Weissenmeyer. ¿Sabes qué es? O más fácil, ¿no? ¿En qué patología lo vemos? Ley de Weiser-Meyer. ¿Ah? ¿Alguien, chicos, que quiera responder? Ley de Weiser-Meyer. ¿En qué patología lo vemos? Tal Eh, vez. Nos dijo Sí, en la duplicación ureteral completa, ¿no? claro, claro. En el sistema pielocalicial, en la duplicidad del sistema pielocalicial completo, ¿no? Completo. Entonces, eso es importante, chicos, que recuerden, ¿no? Nuevamente, el uréter que se origina del polo superior usualmente desemboca más hacia abajo y medialmente. En cambio, el del polo inferior desemboca más hacia arriba y lateralmente, ¿no? Entonces, bueno, como que sea al revés, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta porque seguramente les van a preguntar, ¿no? Esta es pregunta de internado, esa de residentado incluso, ¿no? Así que son cositas, son perlitas que uno tiene que llevarse, ¿no? Bien, parece creo que es lo más importante. Ya, vamos a continuar. Bien, entonces vamos con traumatismos genitourinarios. Bueno, este es el índice de los temas que vamos a tocar, ¿no? Vamos a hablar del tramo renal, ureteral, vesical, uretral, genitales externos. Bueno, son el 10% de traumatismos abdominales, usualmente más por trauma cerrado. Recordemos, chicos, que es importante ver la estabilidad hemodinámica, ¿no? Y esto, bueno, en preguntas siempre va a estar, ¿no? Lo primero, siempre la estabilidad hemodinámica. Después ya hacer los estudios y demás, ¿no? Si hay inestabilidad, cirugía, eso no ni hablar, ¿no? Ni hablar. Tiene que haber sospecha clínica, ¿no? Hematuria, dolor lumbar, retención urinaria, signos como equimosis y demás, hematomas, bueno, varias cosas que nos van a ir dando sospecha, ¿no? Riñón, uréter, vejiga, uretra, gente de estanos, como ya mencionaba. Y entonces, bueno, siempre las preguntas, ¿no? ¿Ve? Siempre las preguntas para empezar. Entonces, vamos a ver. Está.
está Analí. Ah, no, Analía. Sareli. Sí, doctor. Hola, Analia, ¿cómo estás? Mire, aquí hay una preguntita. Paciente con fractura pélvica presenta dolor suprapúbico y dificultad urinaria. La cistografía muestra extravasación de contraste alrededor de la vejiga, sin pasar a cavidad abdominal. ¿Cuál es el manejo? Ah, quizá tengas algún conocimiento previo, ¿no? Esto es importante. ¿Alguna respuesta que tengas? ¿Alguna alternativa? Podría ser entre cirugía urgente o una nefrectomía. Nefrectomía. ¿Ya? ¿Y por qué dirías a nefrectomía? Creo que tal vez es algo un poco más conservador, porque si no me equivoco, la nefrectomía es cuando le pones un catéter y sacas la orina por la bolsa, cuando no se puede sacar o cuando hay una retención. Ah, bueno, quizás nos estamos confundiendo con la nefrostomía, ¿no? Ah, La nef- nefrostomía. sí, sí, porque la nefrectomía es retirar, ¿no? Un órgano. Recuerden que ectomía es retiro, ¿no? Entonces, nefrectomía habla de retiro del riñón, ¿no? Entonces, hay que tener siempre cuidado con los términos, ¿no? Ahora, cirugía urgente. ¿Por qué? ¿Por qué harías una cirugía urgente? Por la extravasación del contraste, tal vez hay una perforación. Claro, claro, es lógico, ¿no? Si hay extravasación, hay perforación de alguna víscera, en este caso de la vejiga, ¿no? Porque te dice ahí que le hacen una cistografía y se extravasa, ¿no? El contraste alrededor de la vejiga. Pero el dato importante ahí es que no pasa cavidad abdominal, ¿no? Entonces, en cuanto a esto, ¿qué nos puede decir? Gracias, Analia. ¿Qué nos puede decir Antonella? ¿Estás ahí? Sí, doctor. Hola, Antonella, ¿cómo estás? Bien. Entonces, ¿qué nos puede decir en cuanto a esto, no? Este dato es importante, ¿eh? Que la extravasación no pasa cavidad abdominal. Mm, creo que está siendo contenida por el mismo, bueno, por mm, un tema, el revestimiento de la misma vejiga, ¿no? Que no está pasando a contaminarse con el Ujú, abdomen. ujú, ujú, ujú. Claro, existe, recuerden, un espacio, ¿no? Entre la vejiga, ¿no? En este espacio vesical y el espacio peritoneal, ¿no? Existe el espacio de Retzius, ¿no? Ese espacio de Retzius. Y sí, pues, ¿no? La orina está quedándose ahí. ¿Y eso qué te llevaría a pensar? ¿Que debemos de operar urgente? ¿Que lo observamos nada más? ¿Qué harías? Bueno, creo que hay que igual operar urgente porque el paciente está presentando dolor, ¿no? Y bueno, podría esto llegar a no ser una medida suficiente, ¿no? Para contener la extravasación. Ujú, ujú, ujú. En verdad, sí, buena observación. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien tiene otra alternativa? Gracias. A ver qué nos dice. Tal vez ya llegó Alessandro. Hola, Alessandro. Hola. O a ver qué nos dice Adolfo. Adolfo, ¿estás ahí? Hola. No, no está. ¿O qué nos dice Mayra? Eh, sí, doctor. Adolfo. Hola, hola, Adolfo, ¿cómo estás? ¿Algún Sí. comentario de lo que hemos estado conversando? ¿Algo? ¿Alguna sugerencia en cuanto a la opción de respuesta? mm, Me parece que también sí, la sonda Foley Ujú, ujú. ¿Y por y qué te irías manejo por la concepto. sonda? ¿Por qué no operarlo? Mm, ¿Por qué más? A ver. Bueno, en un contexto es más por el trauma pélvico, ¿no? Que es la fractura. Ya. Entonces, entonces sí sería más cirugía
Bueno, sería una ruptura vesical, ¿no? Ujú, ujú. Definitivamente en este cuadro se ha roto la vejiga, ¿no? No hay vuelta que darle. La vejiga está rota. Ya, eso ya nos lo está diciendo, ¿no? La extravasación del contraste. Si no extravasara, la vejiga estaría bien, ¿no? Pero en este caso sí extravasa. Entonces, tú mencionas que es sonda, lo cual es la respuesta. La respuesta es sonda, ¿no? Pero hay que ver un poco más allá, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase, ¿no? Pero ese dato de que no pasa caída abdominal es muy importante, porque en cuanto a tema de lesiones de vejiga, hablamos de una ruptura extraperitoneal o intraperitoneal, ¿no? De eso va a depender básicamente la respuesta. Pero aunque es muy controversial la idea, ¿no? Porque a veces uno ve esto y pues quiere entrar a sala, ¿no? A operar. Pero bueno, no es la respuesta, porque es una ruptura extraperitoneal, ¿no? Ujú. Bien, gracias, gracias, Adolfo. Bueno, otra pregunta tal vez. Paciente con traumatismo lumbar, hemodinámicamente estable y hematuria macroscópica. ¿Cuál es el estudio de elección? A ver, ¿qué nos dice? A ver. ¿Qué nos dice? Linda Chávez, ¿está ahí? ¿Verdad? Hola, Linda. ¿Está por ahí? Alessandro, ¿otra vez ya llegaste? Hola. No hay Alessandro. ¿Estará Jocelyn? ¿Chino? Hola. ¿Jocelyn? ¿No? ¿María Calcina está por ahí? ¿María? Rafaela. Rafaela seguramente está aquí. Ah, Stephanie. Sí, Sí, doctor, me parece que el estudio de elección debería ser una tomografía con contraste, claro, 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 claro. ¿Y por qué pedirías una tomografía? A ver, ¿por qué no una ecografía? porque al momento de usar la ecografía sería algo más rápido y sería para un paciente hemodinámicamente inestable. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Lo que pasa que aquí la clave es la pregunta, ¿no? Esto también es para cuando tengan preguntas de examen, ¿no? Siempre háganle caso a la pregunta, ¿no? Puede ser cuál es el estudio inicial, cuál es el estudio de elección, ¿no? Entonces ahí como que intenta tener cierta trampita, pues, ¿no? Pero sí, la tomografía es el estudio de elección. ¿Por qué? Porque nos dibuja toda la vía urinaria, ¿no? Y es con contraste porque justamente queremos ver la fase excretoria, ¿no? En muchos casos, muy raros casos, ¿no? También existe daño al uréter, cosa que no es lo más frecuente. O si, por ejemplo, queremos ver o clasificar el trauma renal, vamos a ver que hay cierta clasificación donde tenemos que ver la vía urinaria como tal, ¿no? Entonces, una tomografía con contraste, con fase excretoria, nos va a ayudar en eso. Sí, la tomografía es igual estándar, ¿no? En trauma renal. A veces siempre he tenido como preguntas en cuanto, pero ¿por qué hacerle un estudio con contraste si hay daño en el riñón, ¿no? Pero pues nos va a dar mucha información, ¿no? Definitivamente es el gol estándar, ¿no? Bien. Y una última pregunta ya, con esto acabamos. A ver, va a responderlo. Nuevamente, Alessandra, ¿estás ahí? Hola, hola, Alessandra. O tal vez Lisbeth. Lisbeth, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Hola, Lisbeth, ¿cómo estás? Una última preguntita, mira. Paciente con trauma abdominal presenta inestabilidad hemodinámica y sospecha de lesión renal grave. ¿Qué harías? ¿Lo observas? ¿Tomografía con contraste? ¿Cirugía urgente o le das de alta? Lo que haría sería una cirugía urgente, porque
Claro, claro, claro. Está bien, ¿no? Porque la pregunta, bueno, el enunciado lo dice, ¿no? Está inestable, está en mal estado, ¿no? Y sospechamos que el riñón esté mal. Tenemos que entrar rápidamente a sacar el riñón, probablemente, ¿no? Y bueno, para el tema del sangrado. Cirugía urgente, es lo que hay que hacer. Gracias, Lisbeth. Bueno, entonces empezamos. Trauma renal, ¿no? Entonces el órgano urológico usualmente lesionado en un trauma cerrado. Actualmente la mayoría de casos se maneja de forma conservadora, ¿no? Antes probablemente pues todo indicaba un manejo más quirúrgico, pero conforme pasan los años, chicos, se van a dar cuenta que ya todo está intentando ser conservador. Incluso en cáncer, ¿no? Ya existen orquiectomías parciales, existen efectomías parciales, ¿no? Entonces, cada vez uno intenta conservar más el órgano y ya no quitarlo, ¿no? Incluso en estos casos de trauma renal. Bueno, pueden ser abiertos, cerrados, abiertos, como saben, para arma de fuego, armas blancas, ¿no? Suelen ser lesiones un poquito más severas, la verdad, ¿no? Y ambos se asocian a lesiones de otros órganos. En los cerrados, bueno, suele ser un tratamiento un poquito más conservador y obviamente por accidente de tránsito o caídas, ¿no? Entonces, de este cuadro definitivamente van a entrar preguntas, ¿no? Y es lo que usualmente preguntan. No solamente en pregrado, sino también en exámenes de internado y demás. A mí me llegó una pregunta, ¿no? Grado 3, en mi examen de previo al internado, ¿no? Entonces veamos, grado 1 es una contusión o un hematoma, ¿no? Entonces, puede haber hematuria macro, microscópica, sin ninguna lesión. O sea, la tomografía limpia, pero existe hematuria, contusión, ¿no? El manejo usualmente es observar, reposo. En el manejo de todos los traumas renales, el reposo absoluto es importante. ¿M? El hematoma, bueno, suele ser subescapular, no expansivo, no hay ninguna laceración parahematosa, entonces la verdad que está bastante bien el pronóstico, ¿no? Por eso es importante ver la tomografía con contraste, ¿no? Para dibujar la fase nefrogénica también y veamos bien el riñoncito. En el grado 2, el hematoma no es expansivo, está confinado al retro, ¿no? La laceración es menor a 1 centímetro en la corteza renal, pero no extravasa la vía urinaria, no hay comunicación aún, ¿no? El grado 3, bueno, ya hay una laceración mayor a 1 centímetro en la corteza, pero todavía no extravasa. Eso hay que ver, ¿no? En cuanto a estabilidad hemodinámica para ver el tema del manejo. En el grado 4, la laceración ya sobrepasa vía urinaria, ¿no? Ya hay comunicación, ¿no? Y hasta puede haber lesión, arteria y vena con hematoma contenido. Actualmente, por ejemplo, existen las cirugías percutáneas, no sé si han escuchado o han visto esto. En cálculo, por ejemplo, en cálculos renales coraliformes, en cálculos grandes, existen punciones, ¿no? Hacia afuera hasta el riñón. Definitivamente existe una perforación, una lesión. Esa es una cirugía de grado 4. Y usualmente esas no se quita el riñón, solamente se deja una sondita o un catéter y se maneja de forma conservadora. Entonces, es muy variado, ¿no? Y en el grado 5, donde, bueno, ya existe pues un estallido, destrucción del riñón, usualmente tienden a ir a cirugía, pues no, muy raro que un grado 5 vaya a un manejo más conservador, aunque existe la embolización también, pues no, de arterias selectivas. Eso también puede ayudar a que sea un manejo más conservador, que cada vez se hace un poquito más, ¿no? Pero usualmente no, el grado 5 suelen terminar en nefrectomías o en cirugía, pues, ¿no? Como tal. De este cuadro va a entrar preguntas, definitivamente, ¿no? Entonces aquí vemos la contusión renal, ¿no? Aquí hematomito también aquí, el lado izquierdo, grado 1. La laceración, ¿no? Menor a 1 centímetro, como vemos aquí. Ya, como vemos acá. Ya aquí una lesión un poco más importante, ¿no? Un poco más importante. Pero pues todavía no existe, ¿no? Extravasación de orina, pero sí un hematoma importante, ¿no? Aquí, bueno, ya existe también un daño importante en el riñoncito, ¿no? Pero no hay extravasación, ¿no? De orina tampoco. Aquí, bueno, aquí sí, ¿no? Ya extravasa el contraste, como ven aquí, ¿no? Aquí una estrellita, extravasa. Por eso es importante la tomografía con contraste, ¿no? Fácil de historia. Y bueno, aquí
claro, evidente que el riñón está partido, pues, ¿no? También existen rafias renales, ¿no? Eso también puede ayudar a contener un poco el sangrado, pero en estos casos, la verdad que rafiar un riñón es bien, bien complicado, es lo mejor, lo más seguro para el paciente también, porque hay que ver también el escenario del paciente, ¿no? Tú puedes ser lo más conservador posible, pero puedes estar, este, condicionando al paciente a alguna complicación futura, ¿no? A una nueva reintervención. Por eso el escenario es individualizado, ¿no? En cada paciente. Ujú. Entonces, bueno, el mecanismo del traumatismo es importante saber, los antecedentes también. Puede haber crepitaciones, masas, distensión abdominal, pero sobre todo hematurías macroscópicas, ¿no? Las hemoglobinas tienen que ser seriadas para ir viendo cómo va el descenso o mantenga la hemoglobina, eso es muy importante para nosotros, ¿no? Bueno, la ecografía es una prueba inicial que solemos pedir, ¿no? Pero la tomografía definitivamente es el gol estándar en estos casos, ¿no? Tomografía con contraste. Antes probablemente se usaba ecografía aleatoria, pero bueno, la ciencia avanza y pues ya ha sido desplazada, ¿no? Es muy raro usar urografía, la verdad, ¿no? En trauma renal. Bueno, y como les comentaba, cada vez se usa un poquito más las arteriografías para ver ese tema de las embolizaciones, ¿no? Bueno, entonces el reposo absoluto es lo más importante en todo tipo de trauma renal, ¿no? Si solo sea contusión, tiene que estar en reposo. Ahora, muchas veces como la indicación es el reposo absoluto y tú lo que menos quieres es que tu paciente pues se levante, camine, haga un esfuerzo, muchos colegas manejan esto como un tema de sondaje vesical, les colocan una sonda, ¿no? Pero bueno, eso es la verdad muy controvertido, ¿no? La guía europea no la aconseja para todos los pacientes, ¿no? La hidratación es importante. También está un poco en tema de juicio dialítico la profilaxis antibiótica si lo requieren o no. La guía europea tampoco lo sugiere a todos los pacientes. Y bueno, monitorizamos la hematuria y la hemoglobina sobre todo. Hemoglobina seriada, chicos, es muy importante. Hemoglobina seriada. Bueno, si hay inestabilidad hemodinámica, se tiene que operar. Si hay un hematoma pues, expansivo, creciente, también se tiene que operar o una evolución. Grado 1, grado 3, usualmente es conservador. Grado 4, grado 5 hay que individualizar para ver quién es realmente quiénes requieren la cirugía, pero como les comenté, grado 5 es casi seguro que va a tener que operarse, ¿no? Entonces acá podemos ver, ¿no? Cierta laceración, ¿no? Renal, cómo se ha hecho una rafia renal también, ¿no? O intentamos conservar el órgano, pero bueno, a veces la verdad que es muy complicado en esos escenarios porque los pacientes suelen llegar con hemoglobinas pues en 4, en 3, ¿no? Entonces, tomar la decisión de rafiar un riñón o conservarlo, pues te arriesgas, ¿no? Que el paciente pueda seguir sangrando y eso es un problema, ¿no? A veces lo más seguro es quitar el riñón, ¿no? Una evolución tan importante difícilmente se va a conservar el órgano, ¿no? Muy difícil, la verdad. Pero bueno, eso es todo en cuanto al tema de trauma renal. Ahora vamos a pasar a trauma ureteral, ¿no? Que cada vez es mucho más frecuente, ¿eh? Antes, pues, no existía la revolución de las cirugías endoscópicas, pero seguramente tienen algún familiar, ¿no? Tienen algún amigo, ¿no? Que ha sido sometido a una cirugía endoscópica con láser, ¿no? La vibrológica. Entonces, esto, pues, definitivamente está trayendo más incidencia de lesiones ureterales, el trauma ureteral, que usualmente pues es, como está mencionado aquí, iatrogénico, pues, ¿no? Iatrogénico. Y usualmente en el tercio distal, ¿no? En el tercio distal. Entonces, vamos a preguntar. A ver, vamos a... con Karim. Hola, Karim, ¿me escuchas? Hola. Hola, Karim. Ah, hola, Alessandra. Muy bien. A ver, Alessandra, yo mencioné aquí que es iatrogénico, ¿no? Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué ejemplos me darías de iatrogenias para traumas ureterales? ¿Mm? Pues un ejemplo de iatrogenia podría ser una histerectomía,
Eso, o una puede histerectomía, ser claro. una ureteroscopía Ujú, 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 ujú. o un stent ureteral o puede ser también em, No, va bien, va bien, va bien. sí. Sí, la verdad que son los más frecuentes, ¿no? Cirugías ginecológicas, ¿no? Histerectomía, la cabeza, algunas cesáreas también puede pasar, ¿ah? Puede pasar, pero bueno, no, sobre todo histerectomías. En el caso de nosotros mismos, los urólogos, está pues en boga mucho el tema del láser, ¿no? Entonces, cuando tratamos cálculos con láser, usamos el ureteroscopio, ¿no? Entonces, este equipo suele dañar el uréter, o el mismo láser suele dañar el uréter, y esto puede generar, pues, daño, trauma y, bueno, estrechez, ¿no? En secundaria estos procedimientos. Y usualmente en el tercio distal, ¿no? Que es donde más frecuente se da. Pero sí, a eso se refiere, ¿no? Gracias, Alejandra. Iatrogenias, ¿no? Y en tercio distal, lo más frecuente. Pregunta examen. Bien, entonces puede haber sección parcial, completa, la salida de orina, uy, eso sí es lo más peligroso que nos puede pasar, ¿no? Que se forme un urinoma. Pueden ser cerrados, ¿no? Por trauma violento, aunque es muy raro, la verdad, que un trauma abdominal cerrado, pues el uréter se daña, ¿no? Bien, bien raro, porque hay otros órganos que protegen el uréter, ¿no? Ahora, existe la abulsión de la unión ureteropélica. A ver. Está Adriana Murguía. Adriana. Sí, doctor. Hola Adriana, ¿cómo estás? Una consulta. ¿A qué se refiere con abulsión de la unión ureteropélica? ¿Sabes a qué se refiere eso? Puede ser el desprendimiento total de esa unión, Claro, de claro. su soporte. A ver, igualando un poquito, ¿no? Está muy bien, ¿eh? La respuesta está excelente. Pero en esos casos, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurriría? ¿Cuál sería la solución en ese momento? Bueno, muy aparte de poder unir, pues, ¿no? Obviamente. Pero si no pudieras unir al uréter con la pelvis, ¿no? ¿Qué solución se te ocurriría? Mm, en sala, o sea, de primeras ir a sala de operaciones y tratar de, bueno, supongo que hay hemorragia también. Ujú, ujú, Entonces, tratar de arreglar la estabilidad hemodinámica primero. ujú, ujú. Claro, pero, o sea, la pregunta va a que ya no puedes unir, no llega, ¿no? O sea, no puedes unir ese cabo del uréter a la pelvis, porque, bueno, por X motivos, ¿no? ¿Cuál sería tu manejo ahí? ¿Cómo podrías manejar ese tema? Quizás hay algún implemento quirúrgico como un catéter de unión o, bueno, no sabría, doctor. Es un poco difícil la pregunta. Sí, lo que a veces se puede hacer es unir eh, cierta porción de vejiga como tal entre uréter y riñón, ¿no? O lo que puedes hacer también es colocarle una nefrostomía, ¿no? Para que la orina pues no salga, ¿no? Y pueda salir por el nefrostoma. Hasta que, bueno, puedan ver en otra posibilidad, ¿no? Es lo que suele hacer. Pero la abulsión del uréter, uy, Dios, es la complicación más temida de nosotros, ¿no? Muy, muy compleja. Y suele pasar en estas cirugías endoscópicas, la verdad. Bien, iatrogénicas, como les comenté, ¿no? Ligaduras, secciones, ¿no? Láser y demás. Bueno, también existe una escala, ¿no? Grado 1, un hematoma aislado. Grado 2, laceración menor del 50% de la circunferencia. Grado 3, laceración mayor del 50% de la circunferencia. El grado 4 es un desgarro completo, ¿no? Menos de 2 centímetros de vascularización. Y grado 5, pues ya es un desgarro completo, ¿no? 2 centímetros de vascularización. Ujú.
Incluso a veces hay porciones de uréter, ¿no? Uréter medio, distal, que ya no pueden dar más. Entonces solo te queda el cabo proximal del uréter, ¿no? O sea, quisiera que imaginen el riñón y con una porción de uréter colgando, ¿no? Que no puede ser unida al otro cabo que está más abajo. Entonces lo que se hace es una transposición, ¿no? Ese uréter que está colgando cerca del riñón se une al otro uréter, ¿no? Se hace como un doble sistema pilocaricial, algo así, ¿no? Incompleto. Interesante también, cirugías interesantes. Bien, entonces, bueno, aquí pueden ver esta imagen, ¿no? Cómo extravasa el contraste, ¿no? El uréter. Seguramente hay manipulación. A veces tenemos, no sé si han llegado a ver colocación de catéter doble J, por ejemplo. Entramos con un equipo, colocamos una guía por el meato y por esa guía colocamos un material, ¿no? Que va a ir desde la vejiga al riñón. Y a veces pues existe mucha manipulación, se puede perforar el uréter y bueno, por ahí va a pasar la sal de orina, ¿no? En esos casos la indicación es colocar un catéter, ¿no? Así que podemos ir con un ureteroscopio flexible probablemente para realizar la colocación adecuada, ¿no? Del catéter, ¿no? Ujú. Acá también ven cómo extravasa, ¿no? Cómo extravasa el contraste. O aquí también un catéter ahí es la solución. Bien, entonces, pero bueno, si no podemos solamente colocar un catéter, vamos a hacer una cirugía bueno, el uréter como tal, se hace una espatulación, se llama. Espatulación del uréter, así es el término que le han puesto, ¿no? Se hace como una abertura en V, tanto aquí como en el otro lado, y los extremos se unen, ¿no? Ujú. Pero no solo se unen, sino que por dentro se coloca un catéter doble J. Ujú. Espatulación del uréter. Espatulación. Eso en cuanto al trauma de uréter. Ahora, en cuanto al trauma de vejiga, usualmente pues secundario a un traumatismo abdominal o pélvico, aquí les he puesto datos importantes, ¿no? O bien es extraperitoneal o bien es intraperitoneal. El más frecuente es el extraperitoneal, ¿no? Usualmente asociada a fractura de pelvis, ¿no? Y la orina pues suele estar en espacios retios, no suele irse a cavidad, ¿no? Al peritoneo como tal, ¿no? Entonces, en estos casos el manejo es más conservador, ¿no? En cambio, cuando es una lesión intraperitoneal, suele ser más grave, suele ser a nivel de la cúpula vesical y la orina suele estar en cavidad, ¿no? Con asas y demás. Entonces, esta sí requiere una cirugía importante, pronta, ¿no? En cambio, esta de aquí, la extraperitoneal, va a depender mucho de la solución de continuidad, ¿no? De qué tanta sea la solución de continuidad para que podamos, bueno, ver si es que es un manejo conservador o también es sometido a una cirugía. Bueno, va a existir hematuria, distensión, suele haber imposibilidad para orinar, suelen haber hematomas suprapúbicos también, puede extravasar la orina, bueno, como ya hemos visto en los estudios, pues, ¿no? De imagen. Entonces, bueno, abiertos, ¿no? Solamente por algún agente externo. Suele ser un recinto quirúrgico, la verdad, si es abierto. Nuevamente, extraperitoneal, intraperitoneal, ¿no? Extraperitoneal, fractura de pelvis, esquirlas óseas que van por ahí. Tratamiento suele ser conservador, sonda. Si es intraperitoneal, el tratamiento suele ser quirúrgico, ¿no? Y usualmente es un aumento brusco en presiones vesicales. Suelen ser traumas cerrados con vejiga llena. Con vejiga llena, ¿no? En cúpula. Nuevamente aquí, para, bueno, darle un poquito más de énfasis, intraperitoneal, ¿no? Lesión de cúpula. Extraperitoneal, usualmente lesión por fragmentos óseos, por fractura de pelvis, ¿no? Otra vez aquí, bueno, contusión, sonda Foley, ruptura peritoneal, sonda Foley, ruptura intraperitoneal o cuello trígono quirúrgico, pues, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Claramente, miren, cómo no extravasa el peritoneo y la orina está a este nivel. Pero una vez extravasa, va hacia cavidad, ¿no? Va hacia peritoneo. Y esto sí o sí tiene que repararse. Porque la orina, pues, puede generar, ¿no?
irritación peritoneal, ¿no? Una peritonitis química, ¿no? Bien. Entonces, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, ¿no? Grado 1, hematoma, contusión, hematoma intramural, laceración, adelgazamiento de la pared sin ruptura, manejo conservador. Grado 2, laceración, menos 2 centímetros de pared vesical extraperitoneal, manejo conservador. Grado 3, esto ya vamos como que individualizando un poco el tema, ¿no? Más de 2 centímetros de pared vesical extraperitoneal, podría manejarse con sonda o podría operarse. Menos 2 centímetros de pared vesical intraperitoneal, bueno, podría también, bueno, debería manejarse de forma quirúrgica. El grado 4, pues sí o sí tiene que operarse. Y el grado 5, pues con mayor razón, pues, ¿no? Eso en cuanto a vejiga. En cuanto a uretra, como ya más o menos adelantaba, uretra anterior, uretra posterior, ¿no? Suele ser secundaria a fractura de pelvis, ¿no? Cae en horcajadas, con un trauma perineal, y también por causa iatrogénica, ¿no? ¿Qué causa iatrogénica conocen en este caso de traumas uretrales? A ver, vamos con Stephanie. Sí, doctor. Hola, Stephanie. En cuanto a lesiones o trauma uretral, ¿qué, qué escenarios te imaginas en cuanto a daño por instrumentación iatrogénico? Mm, Sí, doctor, pueden ser algunos procedimientos endourológicos. Ujú, ujú. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Quizá como yo lo mencionó antes, una ureteroscopía podría desgarrar. Eh, sí, bueno, de que puede, puede, ¿no? Pero lo que pasa es que cuando hacemos una ureteroscopía usamos equipos bien delgados. Entonces, que la uretra se dañe, puede darse, ¿no? Digo que no, pero un poco más raro, ¿no? Usualmente los daños se dan por cirugías con equipos más gruesos. En estos casos, con cirugía de próstata, por ejemplo, ¿no? Cirugía de próstata, la RTU o cirugía láser de próstata genera daño en la uretra, ¿no? Pero hay un escenario más común, ¿no? Más común de lo que ustedes creen, que no es Por- una cirugía como tal. ¿Alguien tiene El alguna ponerse idea? una Foley, ¿Qué, cómo, quién comentó? ¿Quién? de la el colocación. ponerse una Foley, ¿Analía? sí, ¿Sí? doctor. Sí, claro, la sonda Foley, ¿no? Hemos tenido muchos problemas con el tema de las sondas, ¿no? Usualmente, bueno, personal de enfermería, ¿no? Suele colocar las sondas de una forma en la que, bueno, les han enseñado, pues, ¿no? Y no probablemente es la correcta. Tenemos mucho problema. ¿Y a qué nivel da este tipo de lesiones, Analia? ¿Qué nivel de uretra es la más afectada por el tema de los sondajes? Tenemos la Mm, uretra peniana, la uretra vulvar, la uretra membranosa y la uretra prostática. ¿Qué porción de uretra es la más afectada por sondaje vesical? No estoy tan segura, doctor. No sé si si la prostática sea. Ujú, ujú. Bueno, la zona más afectada de la uretra por el sondaje vesical y también la instrumentación es la vulvar, uretra vulvar. Entonces recuerden eso, chicos. Uretra vulvar es la zona más afectada por instrumentación y sondaje vesical, ¿no? Uretra vulvar, la que está acá. Este de aquí. Ujú. Bien, gracias, chicas, gracias. Seguimos. Bueno, Doctor, entonces, sí. disculpe, su pantalla está, ya no me está compartiendo. ¿Así? Sí. A ver. ¿Ahí se ve? No, doctor. No. Espérame. ¿Qué pasó acá? ¿Ahí? Sí, ahora sí, doctor. Uy, pero creo que ha estado buen tiempo así, ¿eh? No me dijeron. No, no, ha sido recién la última pregunta, doctor. ¿Así? Ah, bueno, qué bueno, qué bueno. Ya, está bien. Me avisan, por favor, chicas, me avisan. Me avisan.
Entonces, bueno, comentaba acerca de la uretra anterior, ¿no? Suele ser pues por heridas, caída en horcajadas. Clínicamente uno ve como uretrorragia, un hematoma perineal, puede haber retención. Usualmente el tratamiento puede ser conservador, ¿no? Hasta incluso cirugía. Uretra posterior, ¿no? Usualmente asociado a fractura de pelvis. También existe uretrorragia, retención, hematomas, pero estos usualmente llegan a cirugía, ¿no? Es un poquito más grave que el manejo de uretra anterior, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Aquí se puede ver una lesión, un trauma en uretra que generó una estenosis, ¿no? En uretra vulvar. Y aquí en este caso fue un paciente que tuvo una fractura de pene y tuvo una estenosis en uretra. Pues también vulvar, secundarias tu rotura del cuerpo cavernoso. Y lo que ven aquí es una uretroplastía, ¿no? Que lo que se hace es, se apertura, ¿no? A nivel perineal, las capas van aperturándose hasta llegar a la uretra, exponer, ¿no? La uretra como tal. Previamente hemos tenido que localizar la zona de estenosis, a qué distancia está, la longitud de la estenosis, y muchas veces lo que hacemos es que sacamos injertos linguales, ¿no? Puede ser de la lengua, incluso del, del carrillo también, ¿no? Entonces de ahí sacamos los como injertitos y los colocamos en las zonas donde estaba la estrechez, ¿no? Y la uretra, pues, la acopla bien, ¿no? La asimila bien y tenemos que ir viendo cómo es que se va dando, ¿no? Entonces es una uretroplastía con injerto yugal. Injerto yugal, ¿no? Un manejo importante en estrechez de uretra posterior. También se puede manejar en anterior, pero sobre todo en estrechez de uretra posterior. Injerto yugal. Uretroplastía. Bueno, ya para acabar, chicos, ya esto ya se va a acabar, miren, no demora mucho, ¿eh? Trauma en genitales externos, pene, escroto y testículos. Puede ser cerrado o penetrante. Entonces, esto es importante, ¿no? La clínica en fractura de pene. Suele ser, bueno, accidentes en flexión forzada del pene, contra el periné, contra el pubis, durante el coito. Existe una ruptura de la albuginia, en este caso hablamos de fractura. Pero si no existe fractura, o sea, si no existe ruptura, mejor dicho, no sería una fractura, sino sería una contusión, básicamente, ¿no? Y esto va a depender mucho de los síntomas. Si, por ejemplo, es dolor súbito, edema y deformidad, chasquido y de tumescencia inmediata, quiere decir que la erección baja rápidamente, lo más probable es que estemos frente a una fractura, ¿no? Está el signo de la berenjena, ¿no? O el pene en berenjena, en una fractura de pene. Esto probablemente requiere una cirugía pronta, así como en torsión testicular, ¿no? 6 horas. Es el tiempo que se tiene que dar solución a este paciente, ¿no? En cambio, si es contusión, esto es un manejo más conservador, ¿no? De visualizar. La ecografía nos puede ayudar en ciertos casos, ¿no? Porque nos puede ver la continuidad, ¿no? De la túnica albuginea. Si esta está rota, pues tiene que operarse. Si no está rota, probablemente algunos vasos superficiales del pene se hayan roto y solamente sea manejo con medidas de contención, ¿no? Hielo, analgésicos y nada más. Entonces, si hay un hematoma subcutáneo sin rotura, conservado. Si hay rotura, pues tiene que ser de manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, chicos, la clínica es muy importante. Dolor súbito, chasquido de tumescencia inmediata, pene berenjena, fractura de pene. No contusión, sino fractura de pene. Eso es importante. Entonces, como ven aquí, ¿no? Hematoma, quimosis, deformidad en el pene. Lo más probable es que sea una fractura, ¿no? Más probable que sea una fractura. Aquí eso es un tipo de lesión, ¿no? Por arma blanca, probablemente, ¿no? En el pene. Esto no es una fractura de pene, por ejemplo. Nuevamente, bueno, aquí hay una ruptura, ¿no? Lo que se tiene que hacer es apertura de las túnicas hasta llegar, ¿no? A túnica albuginia, localizar la solución de continuidad y repararla, ¿no? Usualmente usamos suturas absorbibles como el Vitril, ¿no? Usualmente. Hacemos una incisión aquí circunferencial por debajo del surco
Vamos liberando capas hasta llegar a la túnica albuginia y ver esta solución de continuidad, ¿no? Y la reparamos. Bueno, para terminar esta charla, y ya puedan descansar, chicos, porque imagino que están cansados. Hablamos del tema de lesiones testiculares, escrotales, ¿no? En el testículo, bueno, contusión como tal, golpes, ¿no? Que suelen darse frecuentemente, pero el manejo casi siempre es conservador, ¿no? En el caso del escroto, las quemaduras, ¿no? Agua caliente, incluso las mismas cirugías también. Nos pasa mucho cuando a veces se operan niños, no sé si habrán visto, a veces hay algunas lesiones incidentales, pues, ¿no? Cuando se usa el cauterio, ¿no? En el escroto, o bueno, penetrantes con arma blanca y demás, ¿no? Entonces, si un testículo, pues, realmente ha sufrido una contusión o un trauma importante, suele haber edema, equimosis, hay una ruptura de túnicas y suele haber sangrado, ¿no? Se forma un gran hematoma. Entonces, probablemente estos pacientes tengan que ir a una exploración escrotal, ¿no? La ecografía es una arma muy importante, ¿no? Para ver sobre todo este flujo vascular, ¿no? Si es que este testículo ya se ha perdido o tal vez no, ¿no? Entonces, es importante esta ecografía. Recuerdo que hace un mes más o menos vino un paciente por emergencia, conductor, ¿no? De una motito y pues tuvo un accidente. El testículo estaba expuesto, ¿no? Entonces tuvimos que entrar de cirugía, obviamente, con este paciente. Como ven en la imagen, ¿no? Se puede ver, el testículo estaba un poquito medio sonrosado, así que tenía chance de poder salvarse, ¿no? En cambio, hay otros pacientes donde llegan, ¿no? La ecografía Doppler, el flujo está ausente o el testículo está negro como tal, pues tenemos que quitarlo, ¿no? Tenemos que hacer una arquectomía, ¿no? Entonces, bueno, si hay una ruptura parenquimatosa, lo más probable es que tengamos que quitar el testículo, ¿no? Pero bueno, siempre es necesario explorar por un tema de limpieza quirúrgica y también determinar alguna gravedad en cuanto a otro tipo de lesiones asociadas, ¿no? Aquí, como ven, ¿no? Ruptura, pues, ¿no? Ah, ya como les comenté, intenta uno ser conservador, ¿no? En muchos casos, y no quitar el órgano, pero bueno, muchas veces se tiene que hacer, ¿no? Listo, chicos. Eso sería todo en cuanto bueno, al tema que se me ha encomendado. Lo he hecho de forma muy, muy breve para que no sea muy, muy aburrido para ustedes, chicos, porque yo imagino que la hora es un poco difícil. No sé si tengan alguna duda o alguna consulta en clase. Doctor, sí, una consulta. Nos Ujú. dijo, ¿para qué estaba indicada la uteroplastía con injerto yugal? Usualmente para lesiones, ¿no? De uretra posterior, mayor a 3 centímetros. Ya, doctor. ¿Y si es de uretra anterior, cuál sería el manejo si fuera quirúrgico? Bueno, si hay un trauma de uretra anterior, lo primero siempre es hacer una uretrocistografía, ¿no? Como para ver algún tipo de daño uretral. Y lo otro que se hace es hacer un tema de lineamiento anterior. Quiere decir colocar una sondita. Se intenta colocar una sondita porque si tú no colocas algo ahí en la uretra, esta uretra dañada se cierra. Y lo que pasa es que se estrecha, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un gran trauma de uretra, pues tienes que hacer un lineamiento anterior, ¿no? Colocar una sondita. Pero siempre y cuando hayas descartado que no haya otro tipo de lesiones asociadas, ¿no? Ujú, ujú. Es más conservador, ¿no? La uretra anterior es más conservadora. Ahora, si tienes un daño en uretra posterior, pero no es tan grande, también puedes optar por hacer un tratamiento conservador, ¿no? Poner una sondita, siempre y cuando se pueda. Si es que no pudieras colocar una sonda, porque ustedes saben que en urología no se pueden forzar las cosas, sobre todo en un daño de uretra, ¿qué harían, chicas? Chicos, si no podemos colocar una sonda, ¿qué harían? Por abajo, ¿qué haríamos? Hola, Bueno, quizá el drenaje puede ser por algún otro lado, ¿no? ¿cómo cuál? Percutáneo.
¿Una nefrostomía? Puede ser, puede ser. ¿Qué otra opción tenemos? Hola. Quizá una cistostomía. Eso, claro. Una cistostomía, ¿no? O una talla vesical. Si no puedes colocar la sonda por abajo, porque el daño ha sido importante en el uretral, tendrías que colocar una cistostomía o una talla vesical, ¿no? Y el realineamiento, ¿no? Tendrá que ser, pues, diferido unas 2 o 3 semanas, ¿no? La idea es que tú trates de colocar una sonda para que no exista este cierre, ¿no? Esa estrechez en la uretra, que bueno, es bastante complicado de manejar. La uretra probablemente es una zona de los cuerpos donde pues se hace difícil, es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se cierra la uretra, pues tienes que hacer una uretrotomía o una uretroplastía, como bien en la imagen anterior. Y lamentablemente esas estrecheces a veces no van bien y pueden volverse a aparecer, ¿no? Entonces es lo que tenemos que ir viendo. Por eso, si tienen un daño en uretra, pueden colocar una cistostomía, pero 2 o 3 semanas tienen que hacer ese realineamiento, se dice, ¿no? Cuando intentas colocar una sonda por abajo. Ujú. ¿Alguna duda más, chicas, chicos? ¿Algún aporte? Tal vez algún comentario. Algo que hayan visto tal vez en sus rotaciones, que como que obviamente relacionas al tema que como que no les causó o les causó mucha duda o algo. Doctor, disculpe, y en el trauma anterior, el lineamiento que dice se Ujú. hace inmediatamente después de que ya descarte con la uretosisografía que sea otra cosa. Sí, deberías hacerlo pronto. Ujú, ujú, sí. Si por ejemplo tienes un daño en uretra, has hecho esta uretosistografía o esta uretrografía y todo bien, no hay una lesión parcial, intentamos colocar una sonda. Ujú, intentamos colocar una sonda. Pero si en este caso no pasa, no puedes forzar, pues cistostomía, ¿no? Talla vesical, porque el paciente tiene que orinar de alguna forma, ¿no? Si no puede orinar por abajo, tienes que llevarlo por arriba y bueno, con una talla estará un tiempo hasta que puedas hacer este alineamiento primario, ¿no? Ujú, Ya, doctor, gracias. ujú, ujú. Mm, ¿alguna duda más, chicos, chicas? Si no, para dar finalizada la exposición, bueno, la clase, ¿no? Ujú. Doctor, nada más. Sí, Eh, sí, ya, si hacemos la uretroplastía que nos dijo para más de 3 centímetros, si una ya. lesión es menos de 3 centímetros, sí o sí es conservadora el manejo. Lo que pasa, a ver, es que estamos viendo el escenario de que tienes un trauma uretral, ¿no? Entonces, al tener un trauma uretral, intentas hacer este realineamiento. Ponte que hemos llegado a ponerle una sonda, ¿no? Entonces hemos puesto una sondita que usualmente puede estar unas 2 o 3 semanas, pues, ¿no? Y después la quitamos, ¿no? Una vez quitamos la sonda, lo que tenemos que ver ahí es que no se estreche la sonda. Entonces, ¿cómo vamos a ver que se estrecha? Porque el paciente, pues, hace pujos para orinar, pues, el chorro es débil, ¿no? Vamos a tener que hacer un estudio nuevamente por la uretra, que es una cistoscopía, y una uretrografía también. Y si vemos una estrechez, le planteamos una uretroplastía, ¿no?
dependiendo, si es más de 3 centímetros. Pero si es menos de 3 centímetros, se le puede plantear la cirugía endoscópica. Existe cirugía con láser, ¿no? Donde se hace este corte de estrechez. Y bueno, suele ayudar, ¿no? Cuando es menor a 3 centímetros. Ujú. Pero si es mayor, lo más probable es que vaya una uretroplastía con injerto, ¿no? De mucosa yugal. Más o menos es así, ¿no? Ujú. Que vaya una uretroplastía de arranque, de primer momento, un poco complicado, la verdad, ¿no? Usualmente se deja para un segundo tiempo, la uretroplastía. Ujú. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, doctor. Ujú, ujú. Doctor, en el caso del manejo de la estrechez uretral, Ya. eh, ¿hay alguna medida para definir el tratamiento? Claro, como decía, la longitud de estrechez, ¿no? Usualmente, estrecheces menores a 2 centímetros va muy bien, ¿no? Va muy bien con manejo endoscópico, ¿no? Tenemos uretrotomía con láser, que es lo que actualmente se usa. Tenemos uretrotomía en frío, que también se puede usar, ¿no? Esas son las opciones que van bien. Pero entre 2 a 3 centímetros, ahí está la controversia. Pero se ha visto que va bien también, con uretrotomía con láser o bisturí en frío, endoscópico. Pero ya los mayores a 3 centímetros ya probablemente van a necesitar uretroplastía. Aunque ahora existe un tratamiento con un medicamento especial que se llama Plaquitaxel, ¿no? Que es como un globo que va a dilatar la uretra, ¿no? E instila medicación en la uretra dañada. Insufla, es como meter un globito así como en la sonda, ¿no? Tiene un globo de seguridad. Insuflamos ese globito y dentro de este globo hay medicamento que va penetrando en la uretra. Lo dejamos unos minutos y quitamos la sonda. También se ha visto que puede ayudar, ¿no? Ujú. Pero usualmente 3 centímetros va a uretroplastía. Menos de 3 centímetros usualmente va a manejo endoscópico. Láser o uretrotomía en frío, ¿no? Lo que también nos ayuda mucho es que al hacer la uretrotomía con láser o en frío, se puede colocar un medicamento que también se llama triamcinolona, que es un corticoide, que también hemos visto que ayuda bastante, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, bueno, ya felizmente hay más opciones, ¿no? Antes solamente existía el corte, la uretrotomía en frío y la uretroplastía nada más. El láser no existía, ¿no? Pero ahora ya está el láser, está la triamcinolona que nos puede ayudar. Y está este medicamento que es el Plaquitaxel, ¿no? Que también nos puede ayudar. Ujú. Más o menos es así. Ahora, hacer una uretroplastía, chicos, no es nada fácil, ¿no? Les comentaré que en Perú existen muy pocos urólogos que manejan uretra como tal, ¿no? Y hacen uretroplastías, porque son cirugías reconstructivas bien complejas y necesitan mucha experiencia, mucha casuística, ¿no? Y aquí en Arequipa, pues la verdad que no hay tanta casuística. Y en Lima tampoco la casuística es tanta, ¿eh? Entonces, la preparación para hacer un urólogo de uretra es bien complicadito. Ujú. Y también porque la uretra a veces no pega bien, ¿no? Entonces, existe mucha complicación, mucha recibe estrechez. Eso desanima un poco. Pero bueno, poco a poco saldrán más insumos, ¿no? Que nos ayuden. ¿Alguna duda más, chicos? Chicas. Tengo la confianza de preguntar, ¿ah? No tengo ningún inconveniente. Ahora, si tienen alguna duda de otra cosa, bueno, si gustan también pueden preguntar, no hay problema. Bien, entonces creo que está todo claro, me parece, ¿no? Ya no hay más preguntas.
Entonces, chicos, chicas, he sido muy enfático en las cosas que yo voy a proponer como pregunta, ¿no? Porque siempre nos piden preguntas para el examen. Entonces, voy a recalcar una vez más, bien. Entonces, fractura de pene para mí es algo importante. La clínica, sobre todo. Mm, Vejiga. Esta zona es importante también, lo que he puesto acá, extraperitoneal, intraperitoneal y todo lo demás. Pregunta, examen. Tramuréter, ¿no? Iatrogénico, lo más importante. Tercio distal. Este cuadro es muy importante. Va a haber preguntas de este cuadro. Una pregunta que hice también puede entrar. Signos, ¿no? Patronomónicos, tal vez. Ultracele. La ley de Weissenmeyer. La clasificación del reflujo vesicolateral. eh, el tema de la causa más frecuente de obstrucción urinaria baja en niños, que es válvula ultraposterior, el manejo de válvula ultraposterior, inicial y definitivo, el meguréter sin reflujo, estenosis uretrovesical y la cirugía que se llama reimplante, en estenosis pilolateral la piloplastía, ¿no? Riñón en herradura, polos distales, es lo más frecuente, polos inferiores. Hipoplasia renal, la hipertrofia renal compensatoria del lado contralateral. Este cuadro, definitivamente va a entrar este cuadro, ¿no? Para que, bueno, algunas opciones, ¿no? Sea para marcar. Eso, básicamente eso, chicos. Bueno, entonces, no habiendo más preguntas, creo que doy por concluida la clase. ¿Alguna consulta más, chicas, chicos, para despedirnos, si no? No, ¿no? Bien, chicos, vayan a descansar, ya es un poquito tarde, creo ya. Gracias por asistir, gracias por la paciencia y nos vemos pues en otra ocasión. Ujú. Buenas noches, chicos, cuídense. Chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Carreras. Buenas noches, chao. Noche, doctor.